Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sol se ponía detrás de las colinas carmesí del planeta Zarmina, lanzando largas sombras sobre la base militar donde Elías, un joven soldado de la coalición terrestre, revisaba su equipo por última vez antes de la patrulla nocturna. A pesar de la belleza del crepúsculo alienígena, una tensión palpable flotaba en el aire. Los suministros eran escasos y el hambre era una compañera constante para los soldados estacionados allí. Mientras ajustaba la correa de su mochila, Elías sintió algo tirar suavemente de su pantalón. Al mirar hacia abajo, sus ojos se encontraron con los de una pequeña niña alienígena. Sus grandes ojos azules brillaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Se llamaba Lyra, aunque él solo lo descubriría más tarde. Elías, sorprendido por su repentina aparición, retrocedió un paso, pero la mirada de la niña lo detuvo. Había algo en su expresión, una desesperación silenciosa que lo tocó profundamente. Con un suspiro, Elías se agachó a su nivel, buscando en su mochila lo último que le quedaba de sus raciones. Sacó una pequeña barra energética, todavía sellada en su envoltorio brillante. Extendió la mano, ofreciéndosela a la niña. Lyra la miró un momento, sus ojos evaluando el gesto antes de tomar la barra con cautela. Lo que ocurrió a continuación dejó a Elías conmocionado y confundido. Lyra, sosteniendo la barra entre sus pequeñas manos, la inspeccionó brevemente y luego, con un gesto decidido, la arrojó al suelo arenoso. Elías, perplejo, la observó mientras la niña se giraba y empezaba a correr hacia el vasto desierto que se extendía más allá de la base. La curiosidad y la preocupación se apoderaron de Elías. ¿Por qué rechazaría comida en un mundo donde claramente era una necesidad? Instintivamente, recogió la barra del suelo y siguió a la niña, adentrándose en el desconocido y misterioso paisaje de Zarmina. Mientras el cielo se oscurecía, las estrellas comenzaban a aparecer, brillando con colores que nunca había visto en la Tierra. Estaba claro que esta noche, la patrulla tendría un propósito muy diferente al habitual. El rastro de Lyra llevó a Elías más allá de las formaciones rocosas habituales y hacia una vasta extensión de arena que se extendía bajo la luz de las dos lunas de Zarmina. A medida que seguía las pequeñas huellas en la arena, comenzó a notar sutiles cambios en el terreno. Las dunas parecían estar dispuestas de manera que casi parecían intencionales, guiándolo por un camino específico. Después de casi una hora de caminata, Elías observó cómo Lyra se dirigía hacia una particular formación rocosa que no se alineaba con el entorno natural. Era demasiado simétrica, demasiado perfecta. A medida que se acercaba, la roca empezó a revelar su secreto, una entrada casi invisible que se abría bajo la superficie. Lyra desapareció a través de esta entrada sin vacilar. Elías, con una mezcla de cautela y asombro, se detuvo en el umbral, evaluando los riesgos de seguir adelante. Sabía que las órdenes estándar desaconsejaban entrar en territorios alienígenas desconocidos sin respaldo, pero la curiosidad y la preocupación por la niña superaron su entrenamiento militar. Tomando una profunda respiración, Elías se adentró en la abertura. La temperatura bajaba a medida que descendía por un estrecho pasillo que se abría a una amplia caverna iluminada por cristales bioluminiscentes incrustados en las paredes naturales. La luz emitida por estos cristales revelaba un pueblo subterráneo, un hogar para lo que parecía ser la tribu de Lyra. Los habitantes de la caverna eran delgados y altos, con la misma piel azulada y ojos grandes que Lyra. Vestían ropas simples pero coloridas. Cada pieza parecía estar tejida con una fibra brillante que reflejaba la luz de los cristales. Algunos de los adultos se detuvieron en sus tareas diarias para mirar a Elías con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Lyra corrió hacia una mujer que esperaba con los brazos abiertos. Tras un breve abrazo, ambas se giraron hacia Elías. La mujer, que se presentó como Mira, la madre de Lyra, lo invitó con gestos a seguirlos. Mientras caminaba detrás de ellas, Elías notó cómo algunos de los aldeanos comenzaban a seguirlos con curiosidad, manteniendo una distancia respetuosa. Mira lo llevó a una estructura central en la aldea donde se sentaron en un círculo. Un anciano se unió a ellos, su rostro arrugado por la edad, pero sus ojos brillaban con inteligencia y una calma digna. Se presentó como Során, el líder de la tribu. Során comenzó a hablar en un lenguaje suave y melodioso que Elías no entendía. Mira traducía, explicando que su pueblo se alimentaba principalmente de minerales específicos del planeta,
que absorbían a través de un proceso único ligado a su biología. La comida que Elías había ofrecido a Lyra era inútil para ellos, incluso tóxica debido a sus componentes químicos. Elías escuchaba, fascinado por la adaptación de esta especie a su entorno hostil y su capacidad para prosperar donde los humanos luchaban por sobrevivir. Preguntó sobre sus costumbres, su historia, y cada respuesta le revelaba una cultura rica y compleja, hasta ahora completamente malinterpretada por los humanos en Zarmina. Mientras la conversación se desarrollaba, Elías no solo aprendía sobre una nueva forma de vida, sino que también se daba cuenta de cómo el desconocimiento y los prejuicios habían moldeado la relación conflictiva entre humanos y nativos. Este encuentro inesperado no solo había saciado su curiosidad, sino que había encendido en él un nuevo propósito: entender y tal vez ayudar a tender un puente entre su gente y los habitantes de este mundo extraño. Con cada día que pasaba en la aldea subterránea, Elías se sumergía más profundamente en la cultura y las costumbres del pueblo de Lyra. Su presencia, inicialmente recibida con cautela, comenzó a ser más aceptada a medida que participaba en sus actividades diarias y mostraba un respeto genuino por sus tradiciones. Lyra se convirtió en su guía, enseñándole las técnicas de minería de minerales que formaban la base de su dieta. Estos minerales, extraídos de venas profundas dentro de las cavernas, eran tratados en unos hornos comunitarios que alteraban su estructura molecular, haciéndolos comestibles y nutritivos para los nativos. Elías, fascinado, documentaba cada paso, consciente de que la información podría ser invaluable para fomentar una coexistencia pacífica. La relación entre Elías y Lyra se fortalecía día tras día. A través de sus ojos, él veía un mundo que contradecía todas las nociones preconcebidas que los humanos tenían sobre los habitantes de Zarmina. Ella le mostraba las plantaciones de cristales bioluminiscentes que no solo servían como fuente de luz, sino que también jugaban un papel crucial en la regulación del clima de las cavernas. Un día, mientras caminaban por uno de los túneles más remotos, Lyra se detuvo ante una pared de roca que mostraba claros signos de arte rupestre. Con voz suave, comenzó a relatar las historias que esos dibujos representaban, épicas de exploración, conflictos y reconciliación con la naturaleza. Elías escuchaba, maravillado, mientras la historia de un pueblo entero se desplegaba ante él, contada por una de sus más jóvenes miembros. La conexión entre ellos crecía más allá de la amistad. Había un entendimiento tácito, una promesa no expresada de que cada uno aprendería del otro tanto como fuera posible. Las sonrisas que intercambiaban eran de aquellos que han descubierto en el otro un mundo previamente inimaginable. Mientras tanto, la relación de Elías con los otros habitantes también comenzó a cambiar. Participaba en sus consejos donde se discutían asuntos importantes de la comunidad. Su opinión, al principio apenas tolerada, empezó a ser valorada, especialmente en temas relacionados con la tecnología y la medicina humana, áreas en las que su conocimiento podía ofrecer asistencia real. Una tarde, después de una larga discusión sobre posibles rutas de comercio con colonias humanas cercanas, Soran lo llamó aparte. El anciano líder, con una expresión seria, compartió sus preocupaciones sobre las recientes actividades de otros humanos en la superficie. Parecía que habían comenzado a explorar más agresivamente, buscando recursos, sin considerar las consecuencias para los nativos. Elías sintió como la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Sabía que la información que había recopilado y las relaciones que había formado podrían jugar un papel crucial en proteger este enclave de la codicia humana. Con el apoyo de Lyra y la confianza de Soran, se comprometió a actuar como enlace, intentando mediar en los conflictos emergentes, consciente de que el delicado equilibrio entre los dos pueblos dependía en gran medida de su capacidad para comunicar y educar a sus propios compatriotas sobre las verdaderas necesidades y derechos de los habitantes de Zarmina. El romance entre Elías y Lyra florecía en un suelo fértil de entendimiento y admiración mutua. El soldado, cada vez más integrado en la comunidad alienígena, comenzaba a ver el planeta no solo como una asignación militar, sino como un hogar posible, lleno de vida y cultura que merecía ser preservada. Un día, mientras Elías ayudaba a reparar uno de los sistemas de ventilación de las cavernas, Mira se acercó a él con una expresión preocupada. Le confió que había avistamientos de grupos de humanos cerca de las áreas de extracción de minerales que eran vitales para la supervivencia de su pueblo. Estos grupos no eran soldados regulares como Elías, sino contratistas privados armados, posiblemente enviados por corporaciones terrestres en busca de recursos valiosos. Preocupado, Elías prometió investigar. Esa noche,
se deslizó fuera de la caverna y usó su equipo de comunicaciones para contactar a viejos amigos aún asignados a la base militar. Lo que descubrió lo alarmó. Había un plan en marcha, no oficialmente sancionado por la coalición, pero tolerado en las sombras. El objetivo era aprovechar cualquier recurso valioso del planeta, sin consideración por sus habitantes nativos. Decidido a enfrentar esta injusticia, Elías organizó un encuentro secreto con algunos de sus contactos más confiables en la base. Les reveló la existencia de la comunidad subterránea y explicó cómo las acciones de los contratistas no solo eran moralmente reprobables, sino también peligrosas, potencialmente provocando un conflicto a gran escala. Sus palabras parecieron resonar en algunos, pero otros se mostraron escépticos o indiferentes, preocupados más por sus carreras que por la ética de su misión. Frustrado pero no disuadido, Elías regresó a la caverna, decidido a encontrar otra manera de proteger a sus nuevos amigos. Al compartir sus frustraciones con Lyra, ella sugirió convocar una reunión con los líderes de varias facciones nativas. Tal vez, un frente unido podría disuadir a los contratistas y mostrar a los humanos la determinación de los nativos de defender su hogar. Los días siguientes se dedicaron a la preparación de esta gran asamblea. Líderes de diferentes regiones del subsuelo llegaron, cada uno con sus propios relatos sobre cómo las incursiones humanas habían comenzado a afectar sus vidas. La solidaridad entre ellos creció, tejida por historias compartidas de pérdida y resistencia. El día de la asamblea, Elías habló no solo como mediador sino como miembro de la comunidad, intercalando su discurso con palabras en el idioma nativo que había aprendido de Lyra. Explicó la situación desde una perspectiva humana, destacando las posibles consecuencias de un conflicto abierto y proponiendo alternativas de coexistencia pacífica y colaboración. Su intervención fue seguida por la de Soran, quien con dignidad y gravedad pidió a su gente que se mantuviera firme pero abierta al diálogo. La asamblea concluyó con la formación de un consejo de defensa y la decisión de enviar una delegación, incluyendo a Elías, para negociar directamente con los líderes militares humanos. Mientras la delegación preparaba su partida, Lyra y Elías compartieron un momento de quietud, mirando las estrellas desde la entrada de la caverna. El desafío que enfrentaban era enorme, pero juntos sentían una chispa de esperanza. Su amor, un puente entre dos mundos, se había convertido en un símbolo de lo que era posible alcanzar. Elías, mirando a Lyra, sabía que no importaba el resultado, su vida ya había cambiado para siempre, arraigado en el suelo de Zarmina junto a ella. La delegación compuesta por Elías y los líderes nativos emprendió su viaje hacia la base militar humana con un aire de determinación. Durante el viaje, prepararon cuidadosamente su estrategia de negociación, repasando cada detalle de lo que plantearían y anticipando las posibles respuestas de los comandantes humanos. Elías actuaba como traductor y mediador, crucial para el éxito de la misión dada su doble pertenencia a ambos mundos. Al llegar, la tensión era palpable. Los soldados humanos miraban con suspicacia a los visitantes alienígenas, sus armas siempre al alcance de la mano. Elías lideró el grupo directamente al edificio de mando, donde los altos oficiales los esperaban, claramente sorprendidos por la composición mixta de la delegación. Las negociaciones comenzaron tensas. Los líderes militares humanos eran escépticos y algunos abiertamente hostiles hacia las demandas de los nativos de detener las exploraciones y explotaciones. Elías y Soran expusieron sus puntos con claridad. La supervivencia de los nativos estaba en riesgo y la violencia solo llevaría a más derramamiento de sangre de ambos lados. Durante horas, el debate fue intenso. Elías utilizaba cada habilidad diplomática que había aprendido, tratando de tender puentes, mientras que Soran y los otros líderes nativos compartían impactantes testimonios sobre los efectos destructivos de las actividades humanas en sus tierras y vidas. Finalmente, las palabras de Elías, llenas de empatía y razón, junto con la visible unidad y determinación de los nativos, comenzaron a influir en algunos de los oficiales. Uno por uno, comenzaron a ver que la cooperación podría ser más beneficiosa para todos que el conflicto. Mientras tanto, en la aldea subterránea, Lyra y los demás esperaban con ansiedad noticias de la delegación. La comunidad estaba en alerta máxima, preparada para cualquier resultado. Mira, la madre de Lyra, organizaba grupos de vigilancia y coordinaba con otras facciones para asegurarse de que estaban listos para defenderse si fuera necesario. En la base militar, las negociaciones llegaron a un punto crítico cuando un grupo de contratistas privados irrumpió en la sala de reuniones, exigiendo que se les permitiera continuar con sus operaciones. La situación se volvió caótica,
con acusaciones y amenazas volando de un lado a otro. En un momento crucial, Elías se puso de pie, enfrentando a ambos lados con un llamado apasionado a la razón y al entendimiento mutuo. La intervención de Elías desencadenó un cambio en el ambiente. Los líderes militares, viendo el peligro de permitir que la situación se descontrolara, finalmente accedieron a ordenar la suspensión temporal de todas las operaciones de explotación. Acordaron trabajar en un nuevo tratado, uno que garantizara la protección de las tierras y los derechos de los nativos, con Elías y otros mediadores como enlaces permanentes para asegurar la comunicación continua y la colaboración. Al recibir la noticia de este éxito provisional, la aldea subterránea estalló en celebraciones cautelosas. Lira, aliviada y orgullosa del papel crucial que Elías había jugado, se preparó para recibirlo de vuelta. Aunque la paz aún era frágil, el logro de la delegación encendía una chispa de esperanza para un futuro en el que humanos y nativos podrían coexistir en armonía. La batalla había sido evitada por ahora, pero la lucha por la paz y la justicia continuaba. Con la frágil tregua en lugar y los tratados aún por firmar, la tensión entre los humanos y los nativos se mantenía, pero había una esperanza renovada. Elías, de vuelta en la aldea subterránea con Lira, se convirtió en un símbolo de la posible unión entre los dos pueblos. Su historia de amor, tan improbable y hermosa, era contada como un ejemplo del entendimiento que podía existir entre especies tan diferentes. En las semanas siguientes, Elías y Lira dedicaron su tiempo a fortalecer los lazos entre las comunidades. Organizaron intercambios culturales, donde humanos y nativos compartían sus costumbres, música, arte y comida. Estos eventos servían para disipar muchos de los mitos y miedos que cada grupo tenía del otro. Paralelamente, Elías trabajaba con líderes humanos y nativos para esbozar los detalles del tratado. Las negociaciones eran difíciles y tediosas, pero la buena voluntad entre las partes lentamente comenzaba a transformar la antigua desconfianza en respeto mutuo. Mientras tanto, Lira y Elías aprovechaban cada momento juntos, conscientes de que la paz era todavía delicada. Paseaban por las cavernas y las zonas silvestres del planeta, donde Lira mostraba a Elías las maravillas naturales de Zarmina que él nunca había tenido la oportunidad de apreciar en su rol de soldado. Un día, mientras exploraban una de las regiones más remotas, se encontraron con una pequeña laguna formada por el filtrado de minerales a través de la roca, creando un espejo de agua que reflejaba la bioluminiscencia del entorno. Allí, en ese lugar mágico, Elías propuso matrimonio a Lira, quien aceptó con lágrimas de alegría. La noticia de su compromiso fue celebrada tanto por humanos como por nativos, viéndolo como un signo auspicioso para el futuro. Sin embargo, la felicidad de Elías y Lira se vio ensombrecida por un desarrollo inesperado. Un grupo de disidentes humanos, descontentos con las negociaciones de paz, lanzó un ataque sorpresa contra una de las minas que ahora operaba bajo gestión conjunta. El ataque fue brutal y repentino. Elías, que estaba en la mina ayudando a implementar los nuevos protocolos de trabajo conjunto, se encontró en medio del caos. Con valentía, lideró los esfuerzos para repeler el ataque, protegiendo tanto a humanos como a nativos. El conflicto culminó con la llegada de refuerzos que lograron subyugar a los disidentes, pero no sin costos. En el proceso, Elías fue gravemente herido. A pesar de los esfuerzos de los médicos de ambos pueblos, quedó claro que no sobreviviría. En sus últimos momentos, Elías y Lira se encontraban en la laguna donde se habían comprometido. Con las estrellas de Zarmina brillando sobre ellos, Elías le pidió a Lira que no dejara que su muerte fuera en vano, que continuara trabajando por la paz y la unidad que ambos habían soñado. Con un último suspiro, Elías murió en los brazos de Lira, su partida un triste recordatorio de los costos de la lucha por la paz. La muerte de Elías conmovió profundamente a ambas comunidades. En su honor, los tratados finalmente fueron firmados, nombrándolos como los acuerdos de Elías, garantizando la coexistencia pacífica y el respeto mutuo. Lira, aunque destrozada por la pérdida, lideró con valor y amor, cumpliendo la última voluntad de Elías. El sacrificio de Elías no fue en vano. Con el tiempo, Zarmina se convirtió en un símbolo de colaboración interplanetaria, un lugar donde humanos y nativos trabajaban lado a lado, aprendiendo unos de otros, superando prejuicios y construyendo un futuro común. Y en cada aniversario de los acuerdos de Elías, Lira se sentaba junto a la laguna, mirando las estrellas, recordando al hombre que había amado y el legado de paz que había dejado atrás.